Y bien, hermanos amados, funciones de los miembros locales. Este pasaje hermoso es un pasaje que contextualiza, básicamente estamos viendo al apóstol Pablo regalándole un contexto a la iglesia local de Corinto sobre la anatomía de la iglesia local y también universal. ¿Qué está sucediendo acá? Pues Pablo está explicándole a los miembros de la iglesia local en Corinto cuál es dicha anatomía, como lo dije antes, tanto local como universal. Es decir, un cuerpo universal compuesto, es la iglesia, un cuerpo universal compuesto por asambleas locales o iglesias locales, y las asambleas locales están compuestas por miembros oficiales o personas, individuos oficiales. Personas que están dotados, están capacitados y además llamados a hacer valer unos derechos y unos deberes dentro de dichas iglesias locales. Es lo que está sucediendo acá. Puntualmente el apóstol Pablo está hablando de deberes y no de derechos. Es lo que vamos a ver hoy. Los deberes o las funciones de los miembros locales. En otras porciones de la escritura hablará de los derechos de los miembros, pero en esta oportunidad les está ofreciendo a Pablo a los corintios y a nosotros el Señor los deberes o las funciones de los miembros locales. Se continúa el tema de la unidad. El apóstol Pablo continúa hablando acerca de lo importante de trabajar como cuerpo unido, haciendo hincapié en la mutua dependencia de los verdaderos cristianos unos con los otros. Es un llamamiento que hace el apóstol Pablo y nos hace el Señor hoy a nosotros a poner en uso ciertos dones que hemos recibido, pero también hoy vamos a aprender los ministerios. Ya vimos los dones, que son 9 dones del Espíritu Santo. Hoy vamos a ver cuáles son los ministerios, porque hay dones y hay ministerios. Entonces, en ese orden de ideas es la exposición del día. Vamos a finalizar el capítulo el capítulo 2 exponiendo 2 partes importantes que yo les coloqué aquí en la pantalla. La primera de ellas, vamos a revisar las razones de la desunión de la iglesia local en Corinto, y puede que sean en alguna otra iglesia local incluso en la actualidad. Se presentan del verso 15 al 21 unas razones de la desunión de la iglesia local. Hay 2 razones puntuales que ya vamos a revisar por las cuales se cae en el vicio de la desunión. Eso es lo que hace Pablo primeramente. Y en segunda instancia presenta los ministerios. Nos cuenta cuáles son los ministerios y los deberes de dichos ministerios por parte de los miembros oficiales que deberán ejecutar estas funciones o estos deberes, del verso 22 al 31. ¿Les parece si empezamos? Con el punto número 1, vamos a desarrollar el primer punto, las razones de la desunión de la iglesia local de Corinto, pero pues entendiendo que puede que nos esté sucediendo, nos vaya a suceder, Dios no quiera, pasa en el contexto actual. Hay unas razones a modo preventivo para nosotros, a modo correctivo para ellos. ¿Cuáles son esas razones de la desunión de la iglesia local de Corinto? Leamos despacio el verso 15. Ahí usted va a encontrar el 15 al 17, leamos. Verso 15 al 17. Dice ahí, si dijera el pie, mire, aquí están las razones. Si dijera el pie, usando la analogía del cuerpo, ¿por qué no? Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy cuerpo, por eso no será del cuerpo. Verso 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Aquí se presentan, hermanos, las razones de la desunión de la iglesia local en Corinto. Pero quisiera invitarlo a que siga leyendo hasta el 21 para que la podamos agarrar con mayor facilidad. Dice el 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, ojo, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso, porque si todos fueran un solo miembro, pregunta, ¿dónde estaría el cuerpo?
pero ahora son muchos los miembros, diga conmigo, muchos los miembros. Pero el cuerpo es, muy bien, ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Ok, aquí creo que ya fue más clara la lectura, funciona. Presentar las razones de la desunión de la iglesia local. Se presentan dos razones puntuales. La primera de ellas, que algunos hermanos, en el contexto de Corinto nunca, y en nuestro contexto puede que pase, nunca se involucran en el ministerio más allá, nunca se involucran a servir dentro del ministerio, más allá de la pereza o de los afanes seculares, por algunas razones, puntualmente prejuicios, porque sienten que sus dones no valen la pena, que no son importantes, que no son visibles o de alto honor, por ende dejan que otros hagan todo. Esta es la primera razón de las dos razones del primer punto. ¿Por qué hay desunión en la iglesia local en Corinto? Primeramente porque habían algunos hermanos que tomaban en poco los dones que el Señor les había dado. Entonces ellos se veían a sí mismos como que, bueno, pues yo siento que estos dones como que no son importantes, como que no valen la pena, como que no son visibles, como que no son de alto honor, y pues que los demás hagan todo, porque pues esto es lo que está sucediendo. Lo presenta de una manera especial el pasaje, ¿no? Porque nos habla acerca de una oreja que pues como no soy ojo, entonces pues yo como que no soy del cuerpo. Esta es la primera categoría de personas y es la primera razón de desunión. Hay un grupo de personas que como no son lo que quieren ser, porque es que no se trata de lo que yo quiera hacer, sino de lo que Dios me permitió ser dentro de la iglesia, pero como no lo puedo tener, toman poco lo que soy. No nos lo dice con claridad, usa una analogía, pero puede ser que sí, que el oído, el pie quiere hacer oreja, mano, bueno, yo qué sé. No me gusta el don de ser evangelista, yo quisiera ser pastor, entonces como que tomo un poco mi don y lo que hace esta situación es que procura desunión. Es una situación compleja en la ciudad de Corinto, en la iglesia local. Son el típico grupo de hermanos o personas, miembros de la iglesia, que en su mente tienen el siguiente lema: aquí como que no me necesitan. Ese es el lema. Aquí como que yo sobro. No soy el teólogo, el maestro. Yo no soy estudiado, letrado. No soy el que habla bonito, etc. Entonces por esa razón como que yo no sirvo, mejor me voy. O mejor no hago nada. Porque es que lo que hace el hermano, pues sí, ese sí es importante. Y este otro hermano, ese sí, pero yo, mis dones, yo no hago nada. Yo me quedo quieto. O peor, me voy de la iglesia. Es la primera categoría que se presenta aquí. Quien no está conforme con quien es, con quien el Señor le ha hecho y con los dones que le ha dado, y simplemente pues cae en el vicio, en la desunión dentro de su iglesia local, porque se toma un poco a sí mismo y toma un poco los dones que el Señor le dio. Pero hay otro grupo de hermanos, que es la segunda razón de la desunión en este primer punto de la iglesia local. Usted los encuentra en el verso 21 puntualmente. Mírenlo ahí, verso 21. Dice: ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. ¿Qué notan aquí? El polo contrario. El primero era un hermano que se toma en poco, y el segundo es un hermano sobrado. Ay, yo no necesito de ustedes. El primero es un miembro que no quiere ser un ojo, sino tal vez un oído. Se toma un poco en su función. El segundo es uno que está ya muy elevado. Se siente él en sí mismo altamente calificado, se ve sobrado para sobrellevar el ministerio. Por eso no se permite la ayuda de nadie ni de nada. Yo no necesito, verso 21, de ustedes. Es decir, tal vez es un miembro que por alguna razón es muy visible, ¿no? Hay miembros del cuerpo que son
muy útiles. Le voy a presentar uno, el dedo meñique, o los dedos. Son miembros muy importantes del cuerpo. Tal vez habrán algunos deditos que es que sin mí no puedes agarrar a nadie, entonces... O el corazón, un músculo importante que bombea sangre. Y en el verso 21 nos deja ver que desafortunadamente es un miembro que toma en poco a los demás. Entonces, yo no necesito de ustedes, yo puedo funcionar. O mejor, ustedes no pueden funcionar sin mí. Aquí están las dos razones, hermanos. Como decíamos en el primer grupo, el lema de ellos es: aquí no me necesitan, me voy, o no hago nada. En este segundo grupo, el lema de este segundo grupo es: aquí yo no necesito de nadie. Dos situaciones complejas, ¿no? Que procuran, tanto la primera como la segunda, tanto el que se toma en poco como el orgulloso y el sobrado, las dos traen consigo la primera causa de la exposición del día de hoy, que son razones de la desunión dentro de la iglesia local. Pues, ¿qué está sucediendo, hermanos? Que la iglesia local en Corinto está dividida por muchas razones, pero puntualmente Pablo describe a ellos estas dos. Tanto miembros que no quieren hacer nada y están sobrecargando a los demás porque no cumplen funciones, ya sea porque no les gusta, se toman en poco, y hay otros muy sobraditos que entonces pues nadie me necesita, ustedes aquí no, sin mí no pueden porque es que pues yo soy el que soy, ¿no? Aquí está la situación, tanto el uno como el otro ponen en evidencia el individualismo, hermanos, el individualismo que hay en Corinto. El primero, un individualismo de inferioridad, y el segundo, un individualismo de orgullo, porque al final trabajan desde lo independiente, y esto trae desunión. Piense en el contexto de la iglesia local de Corinto. Ahora, desafortunadamente era su situación, pero el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les procura una cura para esta situación de desunión en estos dos puntos, tanto al orgulloso como al que se toman poco. Mire la cura, la encuentra en el verso 24b al 27. Esforcémonos, hermanos. Mire, verso 24b al 27, hay que leer varias veces. Después del 24, después de la coma, no tiene necesidad, pero, ojo, pero Dios ordenó el cuerpo. Otra vez, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo o discusión, sino que los miembros todos se preocupen. Mire la cura, que los miembros todos, no algunos, todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y dice el 27, vosotros pues, mire la cura, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Se necesita una cura para una enfermedad doble. ¿Cuáles son las dos razones de la desunión? Hermanos miembros que se toman en poco y no quieren hacer nada ni sirven porque se sienten menos, no les gusta su rol y sus dones, y hay otros muy sobrados que se sienten pues el centro de la iglesia y muy dotados, muy capacitados, muy orgullosos, y la cura que ofrece la Escritura es sencillamente, hermanos, para evitar la desunión y el individualismo expuesto anteriormente, que se reconozca, ojo con esto, que como miembros se reconozca que Dios primeramente ordenó el cuerpo. ¿Sí lo notó? Versículo 24b. Fue Dios quien les dio los dones, vienen de Él. No son los miembros locales talentosos de dones por sí mismos, ni fue un concurso de méritos. Es que yo soy pastor porque presenté un concurso de méritos. No, sino que fue el Señor, y esto es importante entenderlo, sobre todo para el primer grupo, para el que se siente menos. Es que yo como no soy
pie o no soy brazo, entonces yo me siento y no quiero hacer nada. No, la cura es entender primeramente que fue Dios quien ordenó el cuerpo. Fue el Señor quien ordenó su cuerpo tanto universal como local. No es una decisión del hombre, sino el que determinó la función de los dones y los ministerios es Dios mismo. Por eso hay que recibirlo con alegría, porque Él no se equivoca. Cuando un miembro se siente mal por ser una oreja y quiere ser un ojo, la cura para ello es pensar que fue Dios quien te hizo una hermosa oreja, oído. Y tienes una función que de pronto a tu manera de ver no es significativa, pero Dios la ve significativa. Eres importante. Y hay que reconocer que Dios ordenó el cuerpo y otorgó dones y ministerios a miembros del cuerpo local como a Él en su sapientísima sabiduría le place. Hay que aprender a aceptar las condiciones y las circunstancias, es lo que nos presenta el pasaje. Le presenta Pablo a los hermanos, tanto a los muy orgullosos como a los que se sienten menos y no sirven, que aprendan a aceptar primeramente las circunstancias frente a los dones y los ministerios que recibieron de parte del Señor. Esto será necesario para una unidad y un trabajo como cuerpo. Esto será maravilloso en función de vencer la independencia de los miembros. Ahora también se presenta otra cura. Bueno, otra parte de la cura para este primer punto de desunión dentro de la iglesia local. Y usted la ve en el verso 25b y 26. Claramente, verso 25b y 26. Dice allí, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, pues los demás se duelen con él, y si uno recibe honra, los demás pues, se gozan con él. Esta es parte de la cura, hermanos. La preocupación y el ánimo mutuo entre los miembros, entre una familia de hermanos. En una congregación madura y espiritualmente fuerte, iglesia, los miembros se preocupan los unos por los otros. Hay un gozo y hay un padecimiento colectivo. Es una actitud que mata la desunión, que mata el individualismo. ¿Cuál actitud? Pues la actitud de preocuparme o de animarme por mis hermanos miembros del cuerpo. Entonces ahí está claramente la cura. Primeramente, reconocer que Dios fue quien ordenó el cuerpo. Y en segunda instancia, aprender a preocuparme, ¿cierto? Y aprender en alguna medida a establecer un ánimo mutuo entre los miembros. Esto es sano y necesario. La iglesia de Corinto, la iglesia local en Corinto, necesitaba, como lo necesitamos nosotros, hermanos, aprender a, en alguna medida, reconocer que Dios nos puso en este lugar, como Él quiso. Él nos trajo a este lugar, no es una decisión tan solo humana, desde nuestra responsabilidad, sino que Él pone el querer como el hacer. Él, como dice el versículo 24b y 25a, ordenó el cuerpo. Y mire que Dios no se equivoca, hermanos. Dios no se equivoca, y si Él nos trajo a este lugar y nos hizo una familia, hermanos, es por algo. Y hay que aprender básicamente la cura es ello, aprender a reconocer que Dios ordenó el cuerpo y aceptar mi condición de miembro de este cuerpo local. Ese es el problema de algunas personas, hermanos, que pasean por muchos cuerpos, que no se reconocen en ninguno, no se reconocen como miembros de ningún cuerpo local. Y allí hay un gran error. ¿Por qué? Porque recuerde que el contexto hermenéutico, mi amado hermano, son los dones y los ministerios. ¿Y para qué son los dones y para qué los ministerios? Para que los utilicemos en el propósito de edificar el cuerpo de Cristo. Por eso es necesario, hermanos, vencer esta condición, esta razón de desunión, primero reconociendo que Dios ordenó el cuerpo, Dios me ordenó, me puso en este lugar. ¿Sabe algo? A título personal, yo he estado
aunque la asamblea me ordenó oficialmente ustedes como miembros, en una asamblea ordenaron a este humilde servidor como pastor por votación. Pues así es el orden bíblico, ¿no? No es que yo porque me siento pastor me voy a poner acá. Hay un llamamiento interno, vocacional, que le da el Señor a los que llama a pastorear, pero debe ser confirmado por la asamblea. Quienes votan y dicen estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque no cumple los requisitos, 1 Corintios. No cumple los requisitos de la carta a Tito. Bueno, ok. Pero también estoy yo a la expectativa, le estoy hablando de mí, de la ordenación por parte de ancianos de otras iglesias locales. Eso también es necesario. Primero, que el Señor nos llame. Segundo, que la iglesia apruebe al pastor, la asamblea local. Y tercero, que ancianos de otras congregaciones locales acompañen el proceso, conozcan al pastor y a la luz de las escrituras, comparando, ordenen en un culto de ordenación. Ese llegará en algún momento si el Señor lo quiere así. La iglesia muchas veces espera ese culto, ¿no? El culto de ordenación a sus pastores. Pero también hay una cosa, una situación acá a tener en cuenta, hermanos. Y es que yo como miembro también debo ser ordenado como miembro. El pastor se le ordena como ministro, pero yo como miembro también formalmente debo reconocerme como tal, públicamente. Después de realizar mi discipulado, conscientemente yo acepto el versículo 25 aquí, que Dios ordenó el cuerpo y Dios, que no se equivoca, me puso en dicha iglesia local, y yo públicamente me proclamo desde mi responsabilidad un miembro local. Y aquí voy a cumplir unas funciones, porque para eso el Señor te puso, hermano, a ti y a mí en este lugar, para hacer reino juntos y servir en función a la cabeza, quien es Cristo. Amén. Amén. También es importante, hermanos, no solo reconocer que Dios ordenó el cuerpo, sino también tener una preocupación mutua o un gozo mutuo como miembros. Esto vence la desunión. Es decir, de eso va a hablar, vamos a escudriñar el capítulo 13, de un elemento importantísimo llamado amor. Eso es lo que nos da la posibilidad de cumplir este precepto de preocuparnos y animarnos mutuamente. Tremendo. Aquí es básicamente en el verso 25 y 26 una invitación a los miembros a que padezcan juntos, a que sufran juntos, no que sufre uno y los demás lo miran y el pobrecito. Habría de desunión, sino que si hay dificultad, todos sufrimos con él, porque somos un solo cuerpo. Y si hay gozo en uno, todos nos gozamos, y no como, qué envidia. No, qué bueno, lo siento propio, porque somos uno solo. Amén. Aquí acabo de despejar la primera razón de la desunión, las razones de la desunión de la iglesia local en dos partes. Ahora vamos a mirar los ministerios, mis hermanos, que es la segunda parte de esta exposición. El apóstol Pablo, ya habiendo presentado 9 dones, ahora nos presenta 7 ministerios. Vamos a leerlos, por favor. Está en el verso 22 al 31. Despacito. Dice, puntualmente leamos por cuestiones de tiempo. Yo les aviso dónde paramos. Dice el verso 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo otra vez, ¿sí lo nota? Dando más abundante honor al que faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y en el 27 dice, ustedes pues son el cuerpo y miembros cada uno en particular.
Y aún los puso Dios en la iglesia. Ojo, aquí está. Otra vez los puso Dios. ¿Sí lo nota? Vean. Primeramente, primer ministerio, apóstoles. Luego, profetas. Tercero, maestros. Luego, los que hacen milagros. Después, los que sanan, los que ayudan. Ojo con ese ministerio. Los que administran. Los que tienen don de lenguas. Ahí están los ministerios, hermanos. Paremos ahí. Esta sería la segunda parte. Presenta los ministerios y sus deberes, los deberes de cada ministerio, que es lo que vamos a ver en este momento, dentro del cuerpo local de miembros. Vamos al primero de ellos, siendo 7 ministerios. Bueno, vamos a los dos primeros, que es el apóstol y el profeta. Y una vez, saquémoslos en parejitas para que nos rindan. Apóstol y profeta. Dice primeramente apóstol y luego profeta. Bueno, aquí hay 2 ministerios. Ojo con lo siguiente. 2 ministerios que son fundacionales, que tuvieron responsabilidades básicas en su momento. El del apóstol y el del profeta. ¿Cuáles fueron dentro de ese ministerio? La palabra ministerio significa lugar para servir. Es básicamente ello. De hecho, atendiendo a los versos 5 y 6, le invito al verso 5 y al verso 6. Note que se presentan en el verso 5 los dones espirituales y en el verso 6 los ministerios de ese mismo capítulo 12. Mire el verso 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y en el verso 6, hay diversidad de operaciones. Perdón, en el verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y en el 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Notamos que hay diversidad de dones, ya expuestos, 9 dones. Hoy miramos los ministerios. Apóstol y profeta, aquí hay 2 ministerios. Tuvieron 3 responsabilidades básicas, mis hermanos, en su momento, a los que les gusta tomar apuntes. ¿Cuáles fueron las responsabilidades de estos 2 ministerios? Note que estoy hablando en pasado. La primera de ellas, echar los cimientos de la iglesia. Este ministerio fue muy importante, insisto, estoy en pasado porque ya no existe el ministerio del apóstol. No hay apóstoles al día de hoy. No existen bíblicamente. Lo que acabo de decir no está correcto. Porque si existen bíblicamente, lo que no están es vigentes. Pero si están en la Biblia. Ojo, ministerio del apóstol. ¿Cuál fue la responsabilidad o la función de ese ministerio? Echar los cimientos de la iglesia. ¿Recuerdan lo que significa echar cimiento? Construyendo un edificio, echamos un cimiento. Esto lo vemos en Efesios 2:20, por ejemplo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Miren ese ministerio tan importante que fue. ¿Por qué fue importante? Porque dentro de sus funciones estaba echar los cimientos, fundamentar nuestra fe. Siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Ellos estuvieron con la piedra principal. Lo que escucharon de Cristo, que es un término importante, la piedra principal donde se sostiene el fundamento, ellos echaron dicho fundamento basado en la piedra que es Cristo. Dentro de la cristiandad tienen una interpretación distinta de esto que hoy les estoy comunicando, mis hermanos, porque ciertos círculos de la cristiandad consideran que la piedra principal es un hombre, y segundo, consideran que el fundamento es vigente. Y el fundamento, mire hermano, mi amado hermano en Cristo, este ministerio del apóstol es un ministerio que hoy no es vigente. ¿Por qué no lo es? Porque uno cuando construye un edificio echa las simientes, ¿cuántas veces? O los fundamentos, los pilares, las vigas. ¿Cuántas veces echo unas vigas? Una sola vez. ¿Y para qué son las vigas? Para que sobre ellas, sobre dichos fundamentos cuya piedra principal es Cristo, se empiece a construir. Si fuese actual, si estuviese vigente el ministerio del apóstol, podríamos decir que cualquiera de ustedes podría echar nuevas vigas, nuevos fundamentos, y esto no es posible, hermano. Ya empezando a construir, imagínense
Tendríamos que derribar fundamentos para edificar unos nuevos, y ese no es el llamado bíblico. Ya existió un ministerio llamado el Ministerio de los Apóstoles, cuyo requerimiento para ello está establecido en las Escrituras, que es haber estado en el momento de la resurrección y haber visto a Cristo, ha estado con él, cuya es la piedra principal. El día de hoy nadie ha visto a Cristo físicamente y mucho menos andado con él. En ese orden de ideas, hermanos, fue un ministerio, es bíblico, está en las Escrituras, pero no es vigente, porque los apóstoles, quienes ya echaron el fundamento, pues no están con nosotros, el fundamento ya fue echado. Ahora, ¿qué se nos llama a nosotros, hermanos? Ahí está, miren, empieza la palabra ahí en la pantalla. Se nos llama a edificar, no a fundamentar. Volvemos a la metáfora de la construcción de un edificio. La iglesia actual no está llamada a fundamentar, sino a edificar sobre lo fundamental, lo que estamos haciendo hoy. ¿Cuál es el fundamento, hermano? Mírenlo, aquí está. Habrán dentro de la cristiandad personas que dicen, bueno, este fundamento está chévere, pero Dios a mí me reveló uno nuevo. Yo voy a escribir otro libro que es tradicionalmente importante y tienen que leerlo. Hay religiones que se sostienen de esa manera y se dicen cristianas, pero dentro de la fe bíblica, en el marco de la Reforma, nosotros creemos que la Escritura es suficiente. Por eso hablamos de sola Escritura. No necesitamos sino la única Escritura, solamente el fundamento que ya existe en un ministerio que ya no está hoy, que es el ministerio de los apóstoles. Ellos echaron los cimientos de la iglesia. Ya la iglesia actual no echa cimientos, sino que estamos en una etapa de edificación sobre dichos cimientos ya echados, si se puede utilizar ese término, por los hermanos apóstoles de dicha época. Qué gran ministerio, ¿no? Ahora, otra función, otra responsabilidad que tuvieron dichos miembros apóstoles de dicho ministerio fue recibir y declarar la revelación de la palabra de Dios. Lo repito, ellos recibieron de Cristo la palabra, el mensaje, la revelación, y lo declararon después, lo enseñaron. Esto lo vemos en Efesios también, capítulo 3, verso 1. Dice, por esta causa, habla Pablo, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Miren lo que les dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación, ojo con esto, me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Esto ya no es vigente, hermanos, pero en el ministerio del apóstol, incluso el del profeta también, ellos recibieron revelación. ¿Qué significa eso? Las escrituras no estaban todavía escritas. Entonces, ¿qué se necesitaba? Revelación. El Espíritu de Dios les reveló la palabra para que ellos la escribieran. Como el canon está cerrado, mis amados hermanos, ya no se necesitan más nuevas revelaciones. Por eso es importante entender que profetas hoy en día, pues nosotros creemos que si es una persona que viene a decir que tiene nueva revelación, pues no tiene sentido. Porque la revelación ya está completamente conformada y establecida en las Escrituras. Yo sé que ustedes son conscientes, Iglesia Santa Gracia, que hay personas en la actualidad que dicen que Dios les reveló. Es que Dios me dio una nueva revelación. Esto es para vender libros, hermano. Esto es para hacer dinero. Compre el libro de X persona porque es que ahí está la nueva revelación. Mire, hermano, no hay nada nuevo. ¿Por qué? Porque previamente hubo dos ministerios importantes, el del apóstol y el del profeta, siendo la piedra principal Cristo. Ellos, junto con el Espíritu Santo, lograron edificar los fundamentos y la revelación recibida la lograron transcribir. Entonces,
Sabemos que al momento actual no existen apóstoles, hermanos, pues los cimientos ya están, y mucho menos profetas, en el sentido de nuevas revelaciones. Ya todo fue revelado a su plenitud en Cristo mismo, ¿sabe? Tal como lo describe un pasaje, habrá personas que con esto no están tranquilas. Bueno, la escritura, le puede dar tranquilidad a la persona que quiere ser profeta o quiere ser apóstol. Dice Hebreos capítulo 1, si lo quiere leer en su Biblia o aquí en la pantalla. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, noten cuándo. O en este tiempo. En otro tiempo a los padres por los profetas. Versículo 2. Ahora sí, en estos postreros días, nos incluye a nosotros, hermanos, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí encontramos, hermanos, claramente dos momentos. Un momento, él lo denominan otro tiempo, o sea, pasado. Y en estos postreros tiempos, un tiempo presente. ¿Cómo habló el Señor antes, en otro tiempo? Pues en estos dos ministerios, bajo las facultades del profeta y del apóstol. Pero ya en estos tiempos postreros, ¿por qué postreros? ¿Desde cuándo? Desde Cristo mismo. A partir de Cristo en adelante, Él pasa a convertirse en el profeta, sacerdote y rey. Es decir, alguien que diga que es profeta hoy es un abusivo. ¿Por qué? Porque es un rol de Cristo. Es un rol de Cristo. Ay, pero yo quiero ser profeta porque yo hablo la Biblia y leo. Pues sí, bueno, está bien. Ahí estás hablando la palabra, pero mejor te vamos a decir, hermano. ¿Listo? Y ya. Hermano, ya. Y no hay necesidad de pronto un título, un reconocimiento, ¿para qué? Ahora, mis hermanos, si usted lo analiza con objetividad, el que abre la Biblia y la lee, ¿qué está leyendo? Al Logos, al Verbo encarnado, quien es la palabra misma, quien es Cristo. O sea que en realidad el pasaje es claro. En los postreros días nos habla por medio del Hijo. Y al Hijo lo encontramos claramente, si se puede decir, de forma tangible en las Escrituras. En ese orden de idea, ministerios presentados por Pablo en este momento. Ahora, ¿por qué Pablo los presenta aquí? Porque en el siglo I, ojo, eran necesarios. Tanto el ministerio del apóstol, siendo Pablo un apóstol, recuerde que la carta a los Corintios hasta ahora está siendo redactada por él. En ese orden de ideas, en ese momento es vigente, y el ministerio profético, porque se necesitan de los apóstoles y los profetas para que, revelándoseles, escriban. Ahora, al día de hoy, pues no lo vemos necesario. El canon ya está en nuestras manos. Ahora, un paréntesis aquí, hermano. Miren, hay una doctrina bíblica hermosa que nos habla acerca de la perseverancia en la Escritura a pesar de la persecución. Este libro ha sido perseguido, hermanos, y seguirá siendo perseguido, pero hay una plena confianza de que el Señor ha permitido que esté en nuestras manos. Y no solo en el lenguaje original, el Señor en su gracia permitirá. De eso vamos a hablar en el capítulo 14, el don de las lenguas. Entonces espérense. Pero el Señor en su gracia ha permitido dones maravillosos para que la palabra, a pesar de ser perseguida, permanezca entre nosotros. Permanezca con nosotros. Amén. Ahora, ahí hay dos ministerios ya expuestos. Ministerios fundacionales que hoy no se puede aspirar a ellos, entonces no se sienta triste si usted quería ser profeta o quería ser un apóstol, el 13º apóstol. No se puede, hermano. Ay, pastor, ¿y qué pasa con el que yo veo en televisión que dice que es apóstol? No es apóstol. Él no es apóstol. No, la verdad, o sea, no es apóstol. Ahora, a hoy nos aspira a ellos, si se quiere echar fundamentos o traer nuevas revelaciones, pues eso es evidencia clara del engaño. Y hay mucha gente que está engañada, hermano, ¿sabe? Apelando a estas personas. Siguiente ministerio, mírenlo en la Biblia, por favor, en su Biblia, ¿cuál sigue? ¿En qué verso íbamos?
Corintios 12, 28. versículo 29. 28. No, 28, sí, muy bien. Ya vimos que primeramente apóstoles, note la palabra primeramente, porque pues es fundacional. Luego profetas. Lo tercero, ¿cuál es lo tercero? Maestros. Míreme acá un momento, hermano amado. A modo aplicativo, es importante lo que estamos haciendo porque estamos exponiendo los ministerios, pero también usted allá en su corazón, yo le invito a que vaya viendo en cuál se identifica, en cuál el Señor lo ha dotado a usted. Ya vimos los 9 dones, ahora los ministerios. Este ministerio es maestro. ¿Quiénes son los maestros? Bueno, aquí hay que dejar algo claro, hermanos. El pastor debe ser un maestro. O sea, quien está llamado a ser pastor, está llamado a ser maestro. Pero no necesariamente un maestro está llamado a ser pastor. Voy a repetir esto porque nos parece importante. Un pastor necesariamente tiene que ser un maestro. Ya le voy a argumentar por qué. El pastorado es un ministerio integral. Pero no necesariamente un buen maestro está llamado a ser pastor. Entonces, aquí estamos hablando del ministerio del maestro. Ojo con lo siguiente: quien recibió el don del Espíritu Santo del pastor, ¿se acuerda que ese es un don? El ser pastor, uno de los 9 dones, adquiere la responsabilidad de ejercer el ministerio del maestro también. O sea, tengo el don de ser pastor, don del Espíritu de ser pastor, inmediatamente adquiero el llamado a cumplir un ministerio llamado el ser maestro. Nosotros no creemos, no nos cae bien eso de que el pastor es tan lindo, tan buena gente, es que cocina tan rico, ay, él habla tan rico, habla bueno. El pastor hace aseo, vea, hace un aseo espectacular, no enseña mucho, no administra re bien, pero no enseña mucho, eso no sirve, hermano, eso no está bien. Yo lo digo con todo respeto, porque no es el orden de Dios dentro del cuerpo local de Cristo. El pastor recibe el don del ser pastor y como ese don tiene una función a cumplir, un gran ministerio llamado el ministerio de ser maestro. El pastor debe ser un gran maestro. Y el maestro no necesariamente debe ser un pastor, pero quien esté llamado a ser maestro, ojo porque este es un término inmenso, maestro. El maestro no solo sabe, ojo con esto, ¿sabe qué? Pues la escritura, la palabra. No solo sabe la escritura, no solo se ha capacitado, miren mis hermanos, esto no es místico. Un maestro no se hace orando, yo se lo digo con todo respeto y no me malinterprete, claro que hay que orar, pero no es suficiente. Desde mi responsabilidad, maestro, tiene que leer, tiene que estudiar, tiene que pisar academia teológica por lo menos, ojalá más. Ojalá vaya a la universidad, ojalá estudie más. Un maestro está estudiando todos los días, ¿sabe? Quien tiene don para ser maestro, apaga el televisor, se siente fastidiado de ver tanta televisión. En lo posible, bueno, instala Netflix, pero no lo usa mucho porque es que no tiene tiempo, hermano, porque el maestro está leyendo. Por eso yo respetuosamente invito a meditar en la palabra maestro, porque es un término inmenso. Y además no solo sabe, hermano, sino que enseña, no solo desde acá, sino desde su vida misma. No solo desde el púlpito, sino que es un maestro con lo que hace, con su propia vida. ¿Sabe algo? El ministerio del maestro es hermoso porque no solo saben de Biblia, no solo saben de teología bíblica, están en la obligación de conocer de historia, de filosofía, de ciencias sociales, de política. ¿Y sabe por qué? Porque una cosa lleva a la otra. Inevitablemente, una cosa lleva a la otra.
En realidad, cuando un maestro está en el constante ejercicio de hacer exégesis, de ir a lo más minúsculo del pasaje, a lo más profundo, cuando un maestro está en el ejercicio hermenéutico para poder comprender el pasaje, tiene que ir a la historia, tiene que ir a los libros, tiene que ir a conocer el contexto histórico, político, social. Por eso es importante que el maestro sea integral. Es necesario que el maestro guíe a sus estudiantes también a que se apasionen por Cristo, ¿no? Ojo con esto, el que tiene llamado a hacer el ministerio desde el maestro, el ser maestro, que es un gran ministerio, tiene una vocación no para que lo admiren y lo vean a él como un gran sapientísimo maestro, sino que tiene que tener también la capacidad de motivar a sus estudiantes a que lo obvien a él y miren al gran maestro, quien es Jesucristo. El maestro guía a sus estudiantes a apasionarse por Cristo, por su vida, su identidad como Mesías, su legado, su mensaje. Todo lo que hace un maestro en el ministerio del maestro, en el orden del cuerpo de Cristo, no es en función a él mismo y a su ego, sino en función a Jesucristo. El maestro prepara una clase que contiene historia, que contiene política. No me malinterprete, por favor, pero en función no de la historia, no de la política, ni de él mismo como maestro, sino que todo es una arandela en función a que comprendamos, como estudiantes, los que estamos allí aprendiendo de él, el pasaje que está exponiendo. Y miremos a Cristo, su mensaje, su propósito en la Escritura. Ahora, wow, profesor de escuela dominical, por un maestro es presidido un ministerio. Los discipulados los da un maestro. La escuela de niños, no podemos poner a la hermana X o al hermano Y, no, da un maestro. Porque le enseña a niños, ¿cuál mayor responsabilidad? Todavía mayor. Las reuniones de mujeres, grupos de varones, liderazgo en casa, estudios, grupos en casa deben ser presididos por un ministerio en cabeza de maestros, personas que han sido capacitadas, han dedicado el tiempo, hermanos, para prepararse en función de dar de gracia lo que de gracia recibir. Es un gran ministerio. Todo esto coordinado con los pastores en unidad, hablando un mismo lenguaje, un solo cuerpo, sin divisiones, sin pleitos, sin celos ridículos. Por eso lo primero era importante, si lo notó, el primer punto aquí de exposición de Pablo, las razones de la desunión, de que no sirve tener grandes maestros, no puedo decir que apóstoles y profetas, porque no están vigentes. Lo tercero, un gran maestro, si tiene un problema de desunión. El segundo, es muy orgulloso. Esto nos pasa a los maestros. El Señor nos ayude. Pues claro, como no estamos en Netflix, estamos leyendo, estamos viajando, estamos consumiendo, estamos en YouTube, pero no viendo a Bad Bunny, sino estudiando, hermano, porque está uno estudiando. A un maestro lo llaman, ¿qué está haciendo? Pues estudiando, hermano. ¿Cómo vas? ¿Vamos a ir allí? Después es que estoy estudiando. No, verdad, yo se lo digo literal porque es un don del Señor. Es un ministerio hermoso, es un ministerio importante que requiere una responsabilidad muy fuerte. En ese orden de ideas, hermanos amados, puede generar orgullo en alguna medida, que es lo que pasaba en Corinto, y por eso desunió. Porque versículo 21, ¿no? Yo soy... Es que quiero leer. ¿Sí era el 21? Sí. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Eso es muy sobrado. Y puede llegar a pasar. Por eso es importante la hermenéutica aquí. Se presenta un ministerio, el tercero, maestros, pero necesitamos maestros muy, muy capacitados, no mediocres. No mediocres. Mire, la Biblia no lo dice.
Pero ojalá, hermanos, de verdad, no es que mejor no lo digo, porque la Biblia no lo dice, pero eso no lo va a decir. Pero sí, hermanos, muy esforzados, muy diligentes en el estudio, pero mucho más en la humildad. Y mucho más en la humildad, para no caer en este vicio. Versículo 21. Yo no necesito de ustedes. Ahora, hay un problema tremendo aquí en Corinto y es ese. Posiblemente había un ministerio llamado el maestro. Había maestros, pero pues bastante antiguos. Como podría ser la opción de que había maestros que se menospreciaban a sí mismos, ¿no? De pronto querían ser pastores. Grandes maestros con el primer vicio, desunidos porque se veían a sí mismos menos que otros. No puede pasar, hermanos. Es un gran ministerio el ser maestro, que requiere un gran esfuerzo y también una gran vocación de humildad. Ahora, siguiente ministerio, hermanos. Vamos en el tercer ministerio. Siguen otros dos. Vamos de a parejas, otros dos. ¿Cuáles son? Dice tercero, maestros, luego los que hacen milagros y después los que sanan. Ojo, estos son ministerios fundacionales, es decir, hoy están vigentes, pero no en manos de hombres ni de miembros del cuerpo local y universal, sino que están presentes y son vigentes en manos del Señor. ¿Ok? Entonces, pues ahí no habría mucho que decir. Sin embargo, fue un ministerio fundacional, sí en algún momento, en el contexto de la escritura de primera a los Corintios, de esta carta cuando se está redactando, sí habían hermanos con sus manos dotadas por el Espíritu Santo para sanar y para hacer milagros. ¿Por qué sucedía eso? Al ser un ministerio fundacional, el propósito de dicha razón era confirmar la palabra que se estaba fundamentando. ¿Ok? Por medio de señales, prodigios y milagros. Ya hoy la palabra está fundamentada en ese orden de ideas. Hay milagros, claro que sí, hay sanidades, pero las hace el Señor donde quiere, cuando quiere y como quiere. Y no es que haya un ministerio. No esperen, hermanos, que en Santa Gracia vayamos a abrir un ministerio de sanidad y milagros, que lo presida uno de los miembros y mandemos a los miembros a ese ministerio para que los sanen. No vamos a hacer eso, porque no está vigente. ¿Ok? Un siguiente ministerio, hermanos. Adelante, esforcémonos, por favor. Yo sé que aquí este techo nos produce un efecto invernadero tremendo. Abramos las ventanas y ustedes cierran las ventanas, peor. Sí, es verdad. Entonces, estoy que me quito el saco aquí, mejor dicho. Yo creo que la puerta, abramos la puerta. Que Cristian tiene frío. Sí, no, nada. Listo. Amén. Sí, gracias. Listo. Esforcémonos. Ya casi acabamos, hermanos. ¿Qué ministerio sigue, familia? Los que ayudan. Ayudan y administran. Ah, qué hermoso. Los que ayudan. Este es otro ministerio, no sé si usted lo conocía, pero está ahí. Mírenlo, vean. Versículo 28. Después de los que hacen milagros, dice, después los que sanan, los que ayudan, dígalo conmigo. Los que ayudan. Mire, hermano, hay gente, hay personas, hay miembros de la iglesia o aspirantes a miembros de nuestra iglesia local, en el caso de Corinto también, que no son maestros y no se tienen que sentir mal por eso. Que no son pastores y no se tienen que sentir mal por eso. Porque resulta que hay un gran ministerio que se llama los que ayudan. Así dice en la Biblia, los que ayudan. Esto apela al servicio. Al servicio. Es un ministerio vocacional, escúcheme por favor. Es un ministerio vocacional que apela a quienes están en la disposición de servir, por ejemplo, en logística, atención, aseo, cocina, bibliotecarios, el sonido, interpretación de la música. Nosotros no hablamos de ministerio de alabanza. No, los que ayudan. Yo no estoy diciendo que eso esté bien o que esté mal. Yo no voy a decir nada al respecto. Simplemente nosotros no lo vemos
Ministerio de alabanza no lo encuentra en la Biblia, pero sí encontramos a los que ayudan. ¿Ayudan a qué? Ayudan en un contexto de qué, hermanos, pues de adorar al Señor. Y si tienen no dones del Espíritu, pero si tienen talentos, aquí sí vienen las inteligencias múltiples. Hay personas que tienen inteligencias múltiples en función a ayudar dentro del cuerpo de Cristo. Interpretar música. Ojo, recibimiento a invitados, los que ayudan a eso. Preparar el ágape. ¿Se acuerdan lo que era el ágape? Una comida muy importante que se hacía como iglesia el día del Señor, etcétera. Oficios propios de talentos individuales. Note la palabra talento o inteligencia. Es diferente a don. Es decir, tener talento o una inteligencia musical es una cosa diferente a recibir el don del Espíritu Santo. No hay el don del Espíritu Santo en la música. No lo hay. Esto es algo que es vocacional. Los que ayudan. Por eso hay que poner a la gente en el lugar correcto, ¿no? Ahora, oficios propios de talentos individuales que se traen a funcionar y se aprovechan a estos hermanos. ¿Para qué? Para que ayuden en función a una sola cosa: presentar el Evangelio al mundo con diligencia y con excelencia. Hay otro frente aquí en los que ayudan, por ejemplo, los que ayudan económicamente. Todos estamos llamados a ofrendar, pero de una manera especial. ¿Sabe algo, hermano? Históricamente, y usted lo ve en las Escrituras, hay algunos hermanos que de manera especial el Señor les ha bendecido económicamente con un propósito: ayudar a hacer un pulmón financiero importante para el cuerpo de Cristo, para el reino, para la iglesia local, para las misiones. Existen hermanos que han sido bendecidos de manera destacada para bendecir también de forma significativa. Este es un gran ministerio. No el de dar dinero, no el de la música, no, eso no existe. Los que ayudan. Ese los que ayudan es un paquete grandísimo, hermano, de personas que ayudan significativamente, que bendicen a la iglesia local. A todos los anteriores, a los que ayudan, se refiere la Escritura en el verso 22, ¿no? Mire el verso 22, por favor. Mire esto. Por favor, miren en su Biblia, yo se lo pido. Dice: antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Mire, ellos son los que ayudan, son más necesarios. Es que hoy vamos a leer, hermano. Vea, verso 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. En Corinto había personas que son los que ayudan, y pues eso parece como un ministerio muy débil, ¿no? Pero son, escúcheme por favor, son más necesarios. Es decir, son más necesarios. Los que no hay nada, son más necesarios. Es que yo me siento como que este ministerio del ayudar, eso es muy de, no, yo mejor no hago nada porque es que como no soy pastora. No, aquí nos está diciendo que son todavía más necesarios. Mira, hermano, los que ayudan, hay hermanos que tienen unas habilidades con herramientas a construir, con este tema de la luz. Mire, esos son muy necesarios. Usted no sé si lo pueda entender un hermano, pero ¿cómo vamos a leer? ¿Cómo vamos a ver si no hay luz? Hay muchos detalles que son importantes y que se presentan como más necesarios. Y hay hermanos, incluso en Corinto y entre nosotros, que tienen tremendos talentos y deben hacer parte del ministerio de los que ayudan. Porque son más necesarios. Los más necesarios tienen más abundante honor, ¿sabe? ¿Usted sabía algo, hermano? Este grupo, este ministerio tiene más honor que los demás ministerios. ¿No me cree? Lea el verso 24. Verso 24. Porque los que en nosotros son más decorosos
O sea, para nosotros son más decorosos, mire lo que pasa. No tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando, léalo conmigo, más abundante honor al que le faltaba. Más abundante. ¿Qué es lo que quiere decir el verso 24? Los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. ¿Cómo así? Pues hay ministerios como el maestro, el pastor, que no necesita decoración porque es evidente que es visible. Entonces, pues, es visible porque lo que nosotros somos más decorosos no tiene necesidad de honor porque pues es visible su honor. Pero en cambio Dios, que ordenó el cuerpo, dio más abundante honor, verso 24b, al que le faltaba. Mire, este ministerio, los que ayudan, tiene un honor mayor, más abundante, porque es un honor que le dará al Señor. Lo dará al Señor. Tal vez tú estás aquí sentado, hermano, ya de forma aplicativa, la hemos venido trabajando en paralelo, pero te has sentido como los hermanos de Corinto, ¿no? Yo no hago nada porque es que yo no sirvo para nada. No, tú sirves para mucho, hermano. Demasiado hay por hacer. Eres importante y tendrás mayor honor si estás en la categoría de los que ayudan. Son dignos de mayor honor de parte del Señor. Los que ayudan. Wow. Mayor honor. Quiero ir casi concluyendo. Nos faltan un par de ministerios, hermanos, pero antes de pasar al siguiente, que son los administradores, note que el pastor, esto es importante también, hermanos. Muchos pastores o muchos maestros están, no sé si decir estamos, pero están pecando en algo grave. Y es que se traen sermones light, sermones pobres de teología, sermones débiles o enseñanzas, si es el caso del maestro, enseñanzas malas, perdóneme la expresión, o débiles, predicaciones infladas. ¿Y sabe por qué? Porque se está perdiendo el tiempo valioso de escudriñar, de estudiar y de preparar por estar cumpliendo ministerios a los cuales no nos ha llamado el Señor. Voy a repetir esto. Por culpa de ciertos hermanos que no colaboran, que hacen parte de los que ayudan, pero no están ayudando porque se sienten débiles, por la razón que sea, a los pastores les toca reducir, o a los maestros, o a ciertos ministerios, reducir su tiempo de trabajo en función a cumplir su función, haga la redundancia, por tener que cumplir la función a otros que no quieren funcionar y trabajar. Es decir, se les recomienda a los pastores que sirvan incluso de lleno en el ministerio, que cumplan su ministerio, a los maestros que cumplan su ministerio. Esto es un gran beneficio para la iglesia local y que se dediquen a lo que el Señor los llamó. El ministerio del pastor, el ministerio del maestro es un ministerio de parte del Señor que exige mucho estudio, y entre más estudie, más se lea, más se ore, más se visite, más se haga, el pastor tenga tiempo para cumplir su ministerio, el maestro para cumplir su ministerio, pues mayor beneficio obtendrá la iglesia local. ¿Cuál es el vicio? Que hay ciertos hermanos que no quieren cumplir su ministerio de los que ayudan, económicamente no ayudan, en el aseo no ayudan, en el servicio en las mesas no ayudan, no quieren hacer nada. ¿Y a quién le toca? Pues a los pastores y a los maestros reducir el tiempo de su ministerio para cumplir el oficio a otro miembro. Y esto es grave. Y pasó en el contexto de Corinto y pasa el día de hoy. Esto genera dificultades importantes, mis hermanos. Ahora, habiendo dicho lo anterior, ya me tocó empezar a correr. ¿Qué ministerio sigue, hermanos amados? Los que administran. Los que administran. ¿Qué administran? Este es otro ministerio. ¿Qué administran? Pues recursos, ofrendas, todo lo necesario para que la familia en Cristo tenga garantizada la provisión espiritual. Hay personas que cumplen dicho ministerio, ya sea porque tienen los dones del Espíritu para ello, si es el caso, o en este caso de los que administran tienen la inteligencia
en función al administrar. No se debe colocar de administrador en este ministerio quien no tiene el don. Bueno, de hecho en ningún ministerio, ¿sabe? En el ministerio los que ayudan, hay quien ayuda en la música, pero no tiene la inteligencia musical, entonces no hay que ponerlo a ayudar en lo que no, porque en vez de ayudar, desayuda. Si el hermano no, mire, hay hermanas o hermanos que sirven a las mesas, cocinan delicioso, a esos hay que ponerlos a que ayuden. Pero el hermano que es que tiene todas las mejores intenciones de corazón, pero cocina inmundo, no hay que ponerlo ahí. Lo mismo en la administración. Esto es un problema cuando se coloca el miembro equivocado al ojo a cumplir, a escuchar. Si yo pongo al ojo a que escuche, los que administran pues las ofrendas, lo necesario para la provisión de los hermanos. No debe pasar, como lo dije antes, que hermanos puestos en ministerios a servir, pues no se debe hacer con las emociones, sino, como dice la palabra, es el Señor quien coloca a cada uno en el cuerpo como a Él le parece. Creo que ya se está dando cuenta, mi amado hermano, de la magnitud de lo que significa una iglesia local. Ahora, mi amado hermano, no se deben colocar en los ministerios a personas por afectos emocionales o rosca. Tampoco. Eso causa discusión y división. No, usted le da risa, pero puede pasar. No nos debe pasar. Ay, es que el hermano, ay, es que él va a ser el nuevo pastor. ¿Por qué? No, porque mi hermano, no, porque mi tío, no, porque mi mamá, mi papá, mi hijo. No, hermano, eso no está bien. Es Dios, no, eso no se hereda. Es Dios quien dota, sí, no, es Dios quien coloca, y lo dice acá, ¿no? Dios organiza el cuerpo. Dios organiza el cuerpo. Los ministerios deben ser funcionales con el personal idóneo y quien esté más capacitado para ejecutar dicha labor dentro del ministerio. Ahora, último ministerio, hermanos. El lenguas e interpretación de lenguas. Ese lo veremos y le dedicaremos, yo creo que una serie, que es el capítulo 14. ¿Amén? Amén. Quiero terminar rápidamente de la siguiente manera, hermanos amados. Escúcheme por favor. Se hace necesario que, habiendo expuesto los 9 dones y los 7 ministerios bíblicos, cada uno de ustedes hoy aquí, quienes hacemos parte de esta iglesia local o aspiramos a membresía en esta iglesia local, examinemos en nuestro corazón lo siguiente. Número 1. ¿Cuál es tu actitud como creyente? ¿Tienes prejuicios? ¿Sientes que tus dones no valen la pena? ¿Que no son importantes o que tú no eres importante? ¿Te sientes que no eres de alto honor y por ende dejas que los demás hagan todo? ¿Será que estás muy relajado? ¿O te molesta el servicio? Y el Señor te llamó a ayudar. ¿O no sirves en la iglesia porque no tienes tiempo? ¿O cuando lo haces de forma mediocre? Porque es que ese oficio no es mejor que pongan a otro o que me pongan en otro lugar. Esto habría que examinarlo, hermanos. Número 2. Examinar cuál es mi actitud como creyente. ¿Será que me siento más bien todo lo contrario, muy calificado, muy sobrado para llevar ese ministerio? Es que soy yo. O sea, tienen es que pedirme el favor, contratarme y pagarme un salario. Yo no voy a cumplir, dirá alguno, ¿no? Si no me ruegan, si no me dicen, porque es que me necesitan. Algunos tal vez, habría que examinar esto, hermanos, no sé, en términos generales. Hay una actitud de pronto sobrada y pues no se quiere hacer un proceso de formación, un discipulado, porque es que yo ya soy.
¿Sabes algo, hermano? El discipulado no solamente aprendemos doctrina, sino formamos el carácter. Formamos el carácter. Pero hay hermanos que puede que pase, ¿no? Que se sienten muy sobrados y es que yo ya estoy antes listos para servir y me tienen es que rogar porque es que usted no sabe quién soy yo. 3, también a modo aplicativo, o sea, hace necesario evaluar, hermanos, habiendo expuesto los dones y los ministerios, que cada uno aquí hoy sentado evalúe qué dones y qué ministerios tienes. No que tú quieras, sino que el Señor te haya dado y que los pongas al servicio del reino de Cristo. Que te preguntes, hermano en Cristo, ¿en qué te capacitó el Señor? ¿Para qué eres bueno? ¿Cuáles son tus dones? ¿En qué ministerio el Señor te llama a estar? ¿Cuáles son tus inteligencias múltiples? ¿Para qué sirves? Y lo comuniques al pastor local para que a su vez, a su debido tiempo, se te sea otorgada la honra y el privilegio de servirle al Señor, porque a eso te llamó el Señor. Y que no te pongas bravo o brava si el pastor te dice, vas a servir, pero no ahora todavía. Hay personas que nos puede pasar, ¿no? Que creemos que tenemos un talento. Mire, hermano, yo soy honesto y yo no sé bailar. Esto no es en el plano de la iglesia, porque la iglesia no se viene a bailar. Pero se lo digo porque hay personas que... ¿Tú qué vas a estudiar? No, yo voy a estudiar baile, danza. Pero no sabes bailar. Es que ni el cuerpo le da. O yo voy a estudiar, ¿qué vas a estudiar? Música. Pero no tiene... No, eso no es por ahí, hermano. Y a veces alguien te lo tiene que decir, es incómodo, pero te está haciendo un favor, hermano, porque no quieras hacerlo. No es por ahí. Y de pronto alguien dirá, ay, ya, yo sé, pastor, yo soy de los que ayudan y yo voy a hacer tal X cosa. Bueno, pero tranquilo, vamos a mirar, haga su discipulado y en el discipulado, en el proceso miramos y te ayudaremos y te orientaremos, te diremos, de pronto te incomodarás si tú idealizaste y consideras que eres bueno para algo, pero resulta que no era tanto así, ¿no? Entonces con amor te lo vamos a decir, o si en realidad lo eres, pues bueno, no te vamos a explotar, hermano. Eso también es importante. Hay congregaciones locales dentro de la cristiandad y dentro del cristianismo bíblico también, que por una mala eclesiología han hecho mucho daño, hermanos, y se ha abusado. Tampoco uno debe recargar a las personas. Esto es algo que pone el Señor, el querer como el hacer, y es para Dios y se hace con toda excelencia y con todo amor, sin explotar a la gente tampoco, ¿no? Es un trabajo hermoso de vida. Por último, mis hermanos, la iglesia no es una empresa donde los pastores son administradores de empresas y los hermanos obreros. Eso no es bíblico. Los pastores no administran, no tocan dinero, porque hay un ministerio de, pues es que usted lo leyó, ¿no? Los que administran. Esto es muy importante saber y entender. Los pastores no son jefes. El pastor solamente es un miembro que cumple una función, y los miembros no son obreros que le hacen caso a un pastor. Somos todos miembros, importantísimos todos, que unidos cumplimos una función. En ese orden de ideas, hermanos en Cristo, la iglesia es una familia y un cuerpo que trabaja engranado para la mutua edificación, y por eso todos tenemos que trabajar, iglesia. Cada uno en su rol. El pastor no toca recursos económicos porque no administra, no tiene que administrar nada. El pastor pastorea y no haga nada más. Y si la iglesia nota que el pastor ya no trae sermones bíblicos significativos, que no está leyendo, que usted mire los estados del pastor, y a las 6 de la mañana estaba en Facebook, a las 7 en Twitter, a las 8 en Instagram, a las 9 en el estadio, a las 10 en el teatro, a las 11, uy no, hermano, este man, ¿a qué horas estudia? ¿A qué horas cumple su función? Entonces también hay que llamarlo a cuéntese, póngase serio. Eso lo hacen
los otros pastores. Por eso deben haber varios pastores, no solo uno. Para quienes están en casa y nos ven por esta transmisión o son intermitentes, a modo de conclusión, una invitación amorosa a ustedes para venir y hacerse presentes, háganse miembros, sean obedientes, sean serios, sean maduros, dejen de venir de vez en cuando. Imagínese un dedo trabajando cuando él quiere, o el corazón viniendo cada mes. No, hermanos, verdaderamente si somos cristianos, verdaderos hijos de Dios, estamos llamados a estar dentro del cuerpo de Cristo y no por allá buscando los deseos terrenales y la vida del mundo por prioridad. Que el Señor nos ayude a ser obedientes, hermanos. Dios les bendiga, muchas gracias. Amén. Tomemos nuestra ofrenda, por favor, cerremos la transmisión, muchas gracias.